Bien, atentos. Vamos a iniciar actividades. La última clase seguramente tienen anotado dispositivo, ¿no es cierto? Bien, la charla que vamos a tener hoy más o menos es una guía básica. ¿Sí? Guía básica. Entonces, luego ustedes deben complementar. Nosotros vamos a hacer una especie de guía básica, ¿sí? La guía no es entrarle en detalle de todos los elementos y características. Sin embargo, cuando usted haga su tarea, por decir algo, puede complementar en función a lo que tenemos en la guía. ¿Sí? Ya hemos visto de que los dispositivos que vamos a ver son los semiconductores. Los había dibujado así. ¿Sí? Yo voy a hacer una descripción básica, como de guía básica, por ejemplo, de este tipo de semiconductores. ¿Sí? Ustedes complementan, pues esto es sencillo, en ese sentido, utilizando la guía, complementar estos dos, porque si hago estos dos, es muy sencillo y prefiero trabajar con estos ejemplos. Bien, por ejemplo, estos son prácticamente todos, ¿no? Pero estos de aquí a los que nos vamos a referir, es un dispositivo semiconductor electrónico. Semiconductor electrónico. A este tipo de uniones PNP, NPN, de los semiconductores electrónicos, comúnmente se los llama transistor, equivalente a decir transistor. ¿Sí? Es algo equivalente en sentido técnico. Es una resistencia, o un resistor, mejor que decir. Un resistor de transferencia. Ahora, ¿qué actividad básica tienen estos dispositivos, los que estamos viendo, por si acaso? Su tarea principal es de control. Luego, control y puede hacer variar o cambiar. Variar o cambiar en el sentido de equivalente de un aumento. Un aumento de corriente. Ok. Entonces, básicamente, este tipo de uniones son ya como dispositivos, son semiconductores electrónicos. Su nomenclatura más
corta, transistor, técnicamente es un resistor de transferencia. ¿Sí? Función básica de uso de estos tipos de semiconductores se utilizan para control, para cambio, para aumento o para hacer variar la corriente. Suponen un circuito, ¿no es cierto? Si hablamos de aplicaciones, aquí en forma resumida voy a utilizar, ¿sí? Se utiliza como interruptor, de corriente estamos hablando, ¿no? Luego amplifica, regula mejor, regula y amplifica. Y amplifica. ¿Qué cosa amplifica, regula? La señal, ¿sí? Ok. Se utiliza, bueno, en diferentes campos, ¿no? Lo más común es en una computadora. En las computadoras está, el uso es común de este tipo de semiconductores, transistores. Otro tipo de aplicaciones es en electrónica de potencia. En electrónica de potencia y tecnologías de alta frecuencia. Bien, ahora vamos a hacer un breve resumen, ¿sí? Mi letra es como si estuviese escribiendo en la pizarra en vivo, ¿no? Eso no hay problema, ¿sí? Resumen. Vamos a utilizar el trabajo que estamos haciendo hoy como una guía básica sin entrar en asuntos complejos, ¿sí? Donde para que usted pueda describir propiedades básicas de un transistor, usted puede complementar. ¿A qué? A lo que estamos haciendo, ¿cierto? Por ejemplo, como dispositivo, estos son semiconductores electrónicos. Su nombre abreviado se los conoce como transistores, ¿sí? Técnicamente, ¿qué es un transistor? Es un resistor de transferencia, algo así como una resistencia de transferencia. Ahora, ¿en qué se utilizan comúnmente, no? En control, cambiar o aumentar corriente. Esto es uso, por si acaso, ¿no? Aquí hay aplicación y aquí hay uso. Aquí hay aplicación. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia de usar y aplicación? Para que hablemos el mismo idioma. El uso sería como su funcionalidad y en aplicaciones, cómo se le aplica en la vida real. En realidad, técnicamente no dijo nada. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de uso y aplicación? Y eso es importante porque nosotros vamos a ser ingenieros en breve y la tenemos que tener la figura en claro, ¿cierto? La pregunta es para todos los compañeros. ¿Diferencia de uso y aplicación? Cuéntenme, a ver, aclaremos ideas. En forma general, no necesariamente estamos hablando de este tema, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay confusión entre uso y aplicación, eso es problemático, ¿sí? Y mejor si tenemos las ideas claras para que nosotros podamos hacer otras cosas. Por ejemplo,
Cuando llevamos cálculo 1, cálculo 2, ¿algunos de ustedes hizo ejemplos de cálculo 1, cálculo 2? ¿Algún ejemplo de aplicaciones? ¿Se acuerda o no se acuerda? No, ingeniero, la verdad. ¿No se acuerdan? Ok. Pero, ¿cómo sospechan ustedes? Para calcular por ejemplo, en un tanque donde se guarda combustible, ahí Ah, ahí se puede, una aplicación, por ejemplo, de, de una integral doble, ah, una aplicación se utiliza eso, digamos, se puede, el área, el volumen, y es una aplicación práctica, digamos, van y meten y miden con una vara después, van y meten, saca la medición y dice, hay tantos litros, ¿no? Es sí. una aplicación de las matemáticas en Le entiendo el eso. ejemplo, pero eso no es aplicación. Entonces, el problema consiste en que si confundimos los conceptos de uso y aplicación, se nos complica la ingeniería porque no vamos a saber qué hacer y nos complicamos la existencia, ¿no es cierto? Entonces, esa figurita de uso y aplicación, cada estudiante de ingeniería la tiene que tener bien claro para hacer bien sus cosas. Sí, muy bien. No les voy a dar clase de conceptos y definiciones, pero, por ejemplo, eh, yo tengo a ver, una, una pala. Yo pienso que todos conocemos una pala. Sí, una pala para alzar arena, eso, para carpir, todo eso, ¿no? Cuando nosotros tenemos una pala y vamos a hacer un trabajo a carpir, estamos usando o aplicando la pala. La usamos. Eso, la pala es un instrumento y se usa, no se aplica. Clarísimo el ejemplo, ¿no? La aplicación, por ejemplo, la aplicación es cuando utilizamos propiedades de matemática, de física, de cualquier materia, utilizamos propiedades para hacer otra cosa análoga. Por ejemplo, Max Planck descubrió el fotón. Sí, Max Planck descubrió el fotón. Ya conocemos eso, ¿no? La energía del fotón es igual a h por mu y todo lo demás. ¿Ya? Albert Einstein, luego Thomson, aplicaron las propiedades del fotón y determinaron el fotoefecto y el efecto de Compton. Entonces, la aplicación es para hacer otras cosas idénticas, pero con otras características. Captan la idea, ¿no? Max Planck descubrió el fotón. Albert Einstein y Compton aplicaron propiedades del fotón para descubrir el fotoefecto, para descubrir el efecto de Compton. Esa es una aplicación. Entonces, no confundir, el uso es como un instrumento técnicamente y la aplicación es para continuar haciendo cosas diferentes, pero sobre esa base. ¿Sí? Yo estoy seguro de que ustedes, durante toda su carrera universitaria hasta el momento, no han hecho ninguna aplicación. Es probable que hagan una aplicación de sus conocimientos cuando escriban su tesis. ¿Sí? Cuando escriban su tesis, obvio que evitando el plagio, ¿no? Porque si uno hace un plagio ya no es aplicación, es copia. Las aplicaciones, todo lo que usted está estudiando, matemáticas, física, química, todas las materias, al final le va a servir para hacer su tesis.
¿Y qué es una tesis? Es un producto de la aplicación de los conocimientos que usted ha adquirido en su carrera. Es decir, va a proponer hacer no sé qué en su tesis. ¿Sí? Eso es una aplicación. Hacer algo nuevo, novedoso, en base a lo que ya se tiene. Muy bien, entonces aquí le vamos a dar lo mismo. Aquí está siendo utilizado como un instrumento. Ya lo tengo, ¿esto para qué sirve? Para aprender y apagar, por decirlo. Es un instrumento. En cambio, las aplicaciones es diferente porque se puede hacer un circuito de interrupción, no digo prender y apagar, ¿no es cierto? Un tremendo circuito, otros de regulación, en el sentido de amplificar una señal, ¿no es cierto? Luego, las aplicaciones, ¿qué hago con eso? Pues las computadoras ya es algo físico, resultado no del uso de la aplicación. También la especialidad de electrónica de potencia es una aplicación del conocimiento en electrónica de potencia. Luego las aplicaciones también es otra tremenda especialidad en tecnología de altas frecuencias. Ok, bien, ya está todo claro eso, ¿sí? Ahora veamos entonces. Nosotros un transistor, un resistor de transferencia. Ok, así sencillo vamos a conocer el puntito que nos dan ahí. Ahora voy a dibujar la estructura. La estructura, la parte física, ¿sí? Por ejemplo, ya les había dibujado aquí algo, pero vamos a entrarle con un poquito de más detalles, por ejemplo, ¿sí? Luego, voy a dibujar el N, P, N y el P, N, P. Este es el dispositivo electrónico que lo conocemos y ustedes lo deben conocer, que tiene 3 patitas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este lado vamos a denominar con la letra C. Este de aquí vamos a denominar con la letra B y este con la letra E. Igual aquí para el PNP, esto es C, esto es B y esto es E. C de colector. ¿Sí? C de colector. B de base. Y E de emisión. Ok. Ya estamos entrándole con algunos otros detallitos, ¿cierto? Aquí ustedes dirán, pero ¿cómo reconozco la parte N de N donde está el colector y el emisor? ¿Sí? Bueno, este es un dibujo analógico, por decir así. Lo más práctico es utilizar simbología adecuada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya utilizando la parte simbólica, símbolos, dibujamos un círculo. Ustedes lo van a hacer bonito. Una barrita. Y aquí tengo B. Base. Y luego tengo aquí C del colector. Y algo similar, pero la flechita en este sentido. Y esto sería el emisor. Estamos hablando para el símbolo del dispositivo NPN. Algo similar utilizamos para el otro caso. Aquí dibujamos B. Luego aquí tenemos C.
Y aquí tenemos, ojo, el sentido de la mellizas, E del emisor. Estoy tratando de hacer un desarrollo paralelo. Entonces aquí se nota la diferencia entre uno y el otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, vean el emisor, pareciera una salida aquí, y aquí el emisor pareciera una entrada, aparentemente. Esta es la nomenclatura técnica de los elementos. Bien. Aquí la base, B, no hacemos referencia a la base. Técnicamente es un electrodo. Es un electrodo de control. Por si alguien pregunta ya, ¿y qué hace, digamos, la base, ¿no es cierto? Es un electrodo de control. Por supuesto, es un electrodo de control del transistor, estamos hablando, o entre comillas, es la entrada. La entrada de control. Bien. Recuerden que ustedes van a entrarle con más detalles, pero ya con esa base. E para nosotros es el emisor. Entonces, es el encargado de suministra cargas eléctricas. Cargas eléctricas. Entre comillas, suministro, ¿no? Luego la base, y ya hemos descrito, controla el flujo de corriente. Aquí más podemos ir describiendo esto al final. Perdón. Es como un control de flujo de corriente. De corriente. Ok. Entonces ya se van haciendo un panorama, aunque la mayoría de ustedes ya debe tener ideas bien claras de lo que es esto, porque algunos ya manejan circuitos de este tipo, ¿sí? Pero lo que estoy haciendo es una descripción básica, asumiendo que, supongamos, recién van a ver. C es el colector. Colector, ¿en qué sentido? ¿No? Acumula o recoge. Acumula o recoge las cargas. Acumula o recoge las cargas que proporciona el emisor. ¿Sí? Proporcionada por el emisor. Bien, no estoy dando todavía modo de funcionamiento, sino haciendo como el título dice, descripción, ¿no es cierto? Ok. Ahora vamos a ver. Atentos, grupo. Muchas veces cuando trabajo con un circuito, hablan de tensión. ¿Sí? Tensión. Yo prefiero llamarlo potencial. Porque, bueno, tensión da la sensación de que es una cuerda que se está, por ejemplo, de una guitarra que se está templando y que se está haciendo cada vez más tensa, jalando, ¿no? Y que si sigo jalando se va a reventar la cuerda. Entonces, esa es más o menos la idea de tensión. Por ese motivo,
nosotros vamos a utilizar potencial, que en realidad tensión debe ser un sinónimo, ¿sí? Entonces vamos a ver el potencial eléctrico, por ejemplo, ¿no? Potencial eléctrico. Por última vez voy a escribir tensión. Tensión para mí me da la sensación de una cuerda que están jalando y que se va a tensionar, ¿no? En cambio, potencial eléctrico, vamos a simbolizar con la letra B. Ustedes saben que esto se mide en voltios. Ya, cuando hablemos de potencial eléctrico, vamos a referirnos a potencial eléctrico, lo correcto. Bien. Vamos a dibujar estos elementos. Por ejemplo, aquí dibujo algo similar a esto, de aquí en forma paralela. En este lado voy a colocar la base, ¿sí? Un nodito positivo. Y esto lo vamos a conectar aquí. Y esto lo vamos a conectar aquí. Ok. Estos son nodos, por si acaso, ¿sí? Noditos. Disculpe, ingeniero, ¿podría bajar su cámara? Porque se puede... Tiene razón, toda la razón. Sí. Ok. Bien. Entonces, este es aquí dos hilitos paralelos, ¿sí? Y aquí estoy escribiendo el semiconductor NPN. Y aquí voy a dibujar lo mismo. La base. Ok. Estos noditos en esta parte. Perdón. Aquí estamos trabajando con NPN y aquí con PNP. Esto para formalizar simplemente. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Por ejemplo, aquí tengo una corriente por este nodito. Vamos a escribir así, la corriente de base. En este sentido hay una corriente que baja. Esta sería la corriente del colector. Aquí voy a escribir I sub C, corriente que baja aquí. Y la corriente aquí, que baja la corriente del emisor. I sub E. Sí, esto es una corriente que va. Por otro lado, entre este y este nodito hay una diferencia de potencial. Voy a escribir así. El potencial entre la base y el emisor. ¿Sí? Esta diferencia de potencial. Entonces, esta es la base y este es el emisor. Estamos hablando de la diferencia de potencial aquí. Luego, aquí directamente, simplemente tengo la diferencia del colector aquí y en este nodito, de aquí o aquí. Entonces, aquí el potencial del colector. Y por supuesto que de este nodo a este nodo podemos simbolizar el potencial del colector al emisor. ¿Sí? Bueno, y aquí tengo un nodito positivo. Aquí voy a poner otro nodito. Ya, ahí tenemos ya la distribución de potencial y el sentido de circulación de corriente, ¿no? Potencial entre la base y el emisor. Potencial entre directamente sobre el colector. Y aquí el potencial entre el colector y el emisor. Algo similar ocurre aquí, pero mucho cuidado con los nodos. Por ejemplo, este nodito
negativo. Luego, esto es positivo, positivo. Esto de aquí, este nodito, negativo, negativo. Muy bien. La corriente, esta es la base. Entonces, la corriente de la base tiene este sentido. La corriente de la base. La corriente del colector sube aquí arriba. Voy a dibujar así. La corriente del colector. Y aquí también tengo una subidita. Así voy a dibujar. La corriente del emisor. La corriente del emisor. Sentido. Ahora vamos con los potenciales. ¿Sí? Aquí voy a dibujar un nodito. Entonces aquí hay una diferencia de potencial. Pero en este sentido es así. En este sentido. La diferencia de potencial de la base al emisor. Porque este es el emisor. Base, emisor. Y simplemente aquí una diferencia de potencial que la voy a dibujar, bueno, así. Aquí. El potencial del colector, pero esto tiene sentido hacia arriba. Eso enseguida lo vamos a ver, los noditos, ¿sí? Tengo la corriente. Y nos falta este de aquí. Nos falta el sentido de la diferencia de potencial. Esto viene, es la potencial entre el emisor y el colector. Entonces, el emisor y el colector. Muy bien. Entonces, ahí tienen hecho de una manera muy práctica los sentidos de circulación, tanto para el caso de el semiconductor NPN, PNP, donde se muestran las corrientes y los potenciales conectados de forma gráfica a un circuito en paralelo, en este caso. Vamos ahora. Muy bien. Veamos qué es lo que tenemos luego. Ok. ¿Tenemos cuánto tiempo? Bueno, 4 minutos, por si acaso en 4 minutos. Voy a anotarme aquí en la lista. 21 estudiantes. 21 estudiantes. Ok. En 4 minutos entramos al segundo tiempo y ustedes vuelven a engancharse, ¿ok? Ahora vamos a ver la polarización. Polarización. Bien, un voluntario. ¿Qué significa polarizar en electrónica? Rápido, rápido. ¿Qué significa polarizar en electrónica? Están buscando en internet. Eso no vale. Robles, ¿me escuchan? ¿Qué significa polarizar? Va relacionado a la dirección que van tomando los electrones en un circuito. ¿Usted lo entiende? Sí, porque cuando es polarización inversa, en la polarización inversa. No estamos hablando de polarización inversa. Estoy preguntando en forma general, ¿qué significa polarizar? Ayuda, ayuda, ayuda. Julio, checa, ¿qué significa polarizar? No me acuerdo, ingeniero. Estoy pensando. Muy bien. Percy Alejandro, rápido. ¿Qué significa polarizar? Atentos. Polarizar significa separar cargas, nada más. Ahora, ¿dónde lo van a usar? Aplicar es otra cosa. Polarizar significa separar cargas. ¿Cómo se polariza? Con la presencia de un campo eléctrico. Bien, entonces, vamos a hablar de eso, polarización. No voy a mostrar un campo eléctrico, sino simplemente los efectos. Y ustedes saben que las cargas negativas generalmente son porque hay un campo positivo.
¿no es cierto? No vamos a entrar ahorita con la ley de Coulomb, nada de eso, ¿sí? Resumen, polarizar significa separar cargas. Ahora, ¿cómo se polariza? Con la presencia de un campo eléctrico, ¿no? Si el campo eléctrico es positivo, las cargas negativas se mueven hacia el campo y las positivas son repelidas. Ejemplo, una antena, un dipolo, que es una antena, la antena común, ¿no es cierto? La común, la que utilizamos en el celular, en la radio y todo lo demás, ¿no? Que no es el único ejemplo, por si acaso. Muy bien. A esto ya falta un minuto, entonces vamos a continuar. Por ejemplo, la nomenclatura que voy a utilizar es esta, ¿no? Corriente, el emisor, corriente del colector, corriente de la base. Ok. Con esa nomenclatura, por ejemplo, ¿qué variantes de polarizaciones se dan? Existe tres formas. En estos circuitos, bueno, en este transistor más bien, hay tres formas de polarizar. Bien, primero, por ejemplo, primero, antes de entrar a cualquier operación que nosotros vamos a poner aquí, podemos utilizar el teorema de los nodos de la ley. Muy bien, estamos todos adentro. Eso, vamos a polarizar. Y hay una ecuación de la ley de la conservación de la energía, ¿no? Ok, siguen entrando todavía. Atentos. Entonces, antes de entrar a esta parte, nosotros podemos escribir como una primera ecuación. No estoy hablando de polarización, no, estoy hablando de la ley de la conservación de la corriente eléctrica en este o en este circuito. El valor de la corriente de emisión es igual a la corriente de la base más la corriente del colector. Más la corriente. Esta la vamos a utilizar como ecuación principal. Ya luego, dependiendo del sentido de movimiento, que se va, que se viene, ya se puede despejar qué es B, qué es C y todo lo demás, ¿sí? Por ejemplo, vamos a agarrar para el caso este de aquí. Caso para el semiconductor NPE. Ahora vamos con la polarización.
de saturación. Ok. En el caso de saturación, voy a dibujar el circuito. Este es el nodito E, el nodito C, y aquí vamos a dibujar el nodo B. Aquí vamos a dibujar. Base emisor colector. En este caso, la corriente que ya hemos dibujado allá tiene esta forma de la base. Pero antes tengo que dibujar la fuente, ¿no es cierto? Una fuentecita voy a dibujar aquí. Esto es positivo, esto es negativo. Y aquí también otra fuentecita, donde este es positivo y este es negativo. Ok. Entonces aquí tengo la corriente que circula por este lado. Esta es la corriente. Entonces aquí voy a escribir polarización, unión, base, ya. Aquí voy a escribir polarización directa. Cuando se escribe la ecuación de la corriente, entonces hay un coeficiente escrito como beta que tiene esta propiedad, ¿no? La corriente del colector es menor que beta multiplicado por la corriente de la base. Este es un coeficiente, enseguida lo vamos a analizar. Por si acaso aquí lo voy a anotar. Y B más C, entonces beta simplemente es el coeficiente entre la corriente y la corriente de base, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en la primera, nosotros estamos con lo de saturación cuando vamos con polarización directa y podemos escribir esta ecuación. Voy a dar vuelta a la hoja, los que terminen de copiar ese lado. Siguen entrando estudiantes. Cópiense esta partecita porque ya me falta hoja, tengo que dar vuelta a la hojita. O si gustan pueden sacar una foto directamente, ¿no? Para ganar tiempo en el procedimiento.
Aquí voy a aprovechar de escribir de corte. Esta es la ecuación 1, ¿sí? Cuando sucede de corte es que prácticamente la corriente de emisor es similar a la corriente de la base y este es similar a la corriente del colector. Y por supuesto, si es de corte, esto vale C. Estoy utilizando el mismo esquema para no dibujar otro y estar haciendo el desarrollo, ¿sí? La otra parte aquí la voy a anotar para que todo esté junto. La parte activa. El esquema, circuito, el minicircuito es el mismo. Y en este caso, la ecuación 1 se mantiene. Entonces, ella se caracteriza, B está escrito de esta manera, ¿sí? Entonces, I sub C simplemente es B es igual a B multiplicado por I sub B. Esto es beta, por si acaso, ¿sí? Ok. Entonces, ahí tenemos básicamente la parte de polarización directa, de corte y la parte activa. ¿Sí? Son las tres variantes de polarización que se pueden dar. Aquí voy a dibujar un poquito más arriba. Ahí. Ahora sí. La polarización directa, la polarización de corte y la polarización activa. El esquema que estoy utilizando es el mismo, no vamos a cambiar aquí nada. Ok. Recuerden que no estamos haciendo operaciones, todavía no estamos resolviendo ningún circuito. Lo que estamos haciendo es describir elementos básicos. Elementos básicos. Asumo que ya han tomado una fotito esto, entonces vamos a dar la vuelta a la hoja. Okay. Estamos utilizando transistores, ¿no es cierto? Vamos a ver la forma de configuración. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer directamente en modo simbólico, ¿sí? Para que se vea mejor. Por decir así, inciso A. Emisor común. Dibujo la parte técnica con círculo lo voy a dibujar. Aquí tenemos esto. Dibujo el nodo de la base. El nodito de colector. Nodito del colector. Y por supuesto el nodito del emisor. Esto de aquí vamos a poner un nodito de emisor. Ok. Entonces lo que sucede es que voy a dibujar más largo esto. Por aquí tengo una corriente de entrada, ¿no? Una corriente. Tendría que dibujar I sub B, pero tengo que dibujar, mejor voy a dibujar así. Corriente de entrada. Corriente de entrada.
Luego, aquí tengo que dibujar esta tierra. Conexión. Para que haya movimiento. Luego, aquí la corriente tendría que escribir I sub C, pero voy a escribir I de salida. ¿Sí? I de salida. Voy a dibujar así. Muy bien. Y por supuesto, haciendo referencia a este punto, tengo la diferencia de potencial. Tendría que escribir E de emisor, pero vamos a colocar entrada. Y aquí, la diferencia de potencial, tendría que escribir I sub C. En cambio, voy a escribir I potencial de salida. Ok. Aquí tengo B, E, C. Corriente de entrada, corriente, perdón, esta es corriente de salida, corriente de entrada. Y el emisor está conectado ahí a tierra. Ok. Ahora, emisor común, inciso B. Vamos a dibujar el colector común. El colector común. Otra vez voy a dibujar nuestro circuito. Aquí voy a poner la base. Que ven aquí. Luego esto así. En la salida. Y por supuesto este. Y ahí. En este lado tengo el nodito del emisor. Aquí necesariamente estamos hablando de la base, por supuesto, del colector. ¿Sí? Ahí tenemos todo el movimiento. En este sentido, hay una corriente de entrada. Una corriente de entrada. Y aquí vamos a dibujar una corriente I sub C, pero de salida. Y aquí simplemente conectamos tierra. Esto es B. Entonces aquí tengo un colector común, inciso C. A ver, inciso B, tengo un colector común. Stop. A ver, atentos aquí. Esto es E, esto es I y esto es B. Esto es base común. Corrijan esa parte. ¿Sí? Porque aquí tengo una base común. No es colector común. Nótese, aquí tengo un emisor común para ambos. En cambio aquí lo que tengo es una base. Inciso C. Ahora vamos a ver el colector común. Inciso C. Muy bien. Dibujo nuevamente. Identificamos el nodo de la base. En este lado, el nodo de el emisor. Y en este lado, el nodo del colector. Okay. El colector ahora va a tierra. Ahí. Y en este lado tenemos una corriente de salida.
Aquí tenemos una corriente de entrada. La corriente de entrada siguen entrando estudiantes. Muy bien. Ahora, la diferencia de potencial. Escribimos de salida. Y aquí una diferencia de potencial de entrada. Ok. De esta manera tenemos nosotros las configuraciones básicas. Sí, tenemos las configuraciones básicas. Configuración emisor común, base común, colector común. Ahora, cuando se hacen circuitos, ya dependiendo de qué actividad o qué es lo que se quiera obtener, pues se pueden utilizar en un circuito 1, 2, 3 o diferentes, en diferentes partes de acuerdo a la necesidad. Los transistores, ¿sí? No vamos a entrar en detalle otros, pero, perdón. Lo que estamos haciendo es, perdón, una guía. Seguramente en internet tiene que haber figuritas bonitas, imágenes. Ustedes cuando hagan sus apuntes en base a esta guía, pueden entrar que seguramente tiene que haber, porque esto es elementos básicos. No estamos haciendo ningún circuito. Bien. Ahora vamos a hacer por lo menos un circuito básico. Lo que nos falta para culminar esta parte es hacer un circuito básico. Perdón. Y vamos a ver cómo se utilizan las leyes de Kirchhoff, o el teorema de los nodos, teorema de las mallas, la ley de Ohm. Bueno, ya con elementos semiconductores, ¿cierto? Muchos de ustedes deben estar ya sobre tema, pues algunos ya están haciendo prácticas con circuitos, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer ninguna tarjeta madre, nada por el estilo. Vamos a hacer un circuito básico en sentido de analizar elementos del comportamiento de los transistores y cómo uno puede diseñar, manipular de acuerdo a la necesidad del objetivo final con el cual se hace un circuito. Recuerden que la aplicación es diversa, ¿no? Imagínense cuánta cantidad de circuitos pueden existir. Es decir, en base a esto hacer circuitos, hacer diferentes circuitos. Por ejemplo, uno de los circuitos que me encanta analizar son los arduinos, ¿no? Porque ya tienen tareas específicas. Esto hace esto y esto me da esto y lo pueden utilizar como un subsistema dentro de un sistema mayor, pero ya ustedes saben que un arduinito con una especificación hace y da un resultado. Solo por hablar de un arduino, porque no solamente es arduino, ¿no? He visto de que ya hay N cantidad de arduinos que hacen tremendas cosas y que ustedes como ingenieros pueden usar 1, 2, 3, acumular en un circuito mayor. Bueno, son elementos de tecnología en los que hay que actualizarse, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis básico. Entonces, sáquense una fotito de esto para culminar la actividad de hoy. Así le voy a tomar asistencia. Yo la asistencia la tomo así. A ver.
¿Ok? Muy bien, compañeros. No pienso terminar el tema hoy. Un poquito medio afónico. Lo que hay que hacer para que no nos pise luego el tiempo, el material tan sencillo que hemos visto, no es mucho. Hagan un refuerzo de todo para que ustedes lo tengan entendible para usted. ¿Sí? Entendible para usted. Luego del examen, vamos a preparar un pequeño proyecto para que lo hagamos en función a este material que estamos viendo por acá. Si no tienen curiosidades, que solamente he hecho una descripción, no hay ningún problema. Mañana vamos a hacer ejercicios en base al uso de estos elementos. Si no hay preguntas, los dejo hasta mañana, ¿ok? Disculpe, ingeniero, yo tengo una consulta sobre el control práctico que nos envió. ¿Ya? En el ejercicio 2 nos pide ayer la energía en un cierto nivel, pero ¿Cierto? la energía que saqué, digamos, no utilizando la ecuación de Schrödinger, sería la energía en su estado 1, ¿Ya? y eso tendría que multiplicarlo por el nivel que nos piden, ¿no? Exactamente, porque si se fija su cuaderno, ese ejercicio lo tiene resuelto en su cuaderno, solo que hicimos del estado 5 y el estado 7. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar la energía general, que se puede hacer por dos métodos, ¿sí? Se puede utilizar la ecuación de Schrödinger para encontrar la energía general o simplemente el método de una partícula en una caja. Lo primero que se hace es determinar la energía de los diferentes estados. Una vez que encuentra los estados, dice, para el estado 1 vale 10, entonces para el estado 15 eso se multiplica por 15, por decirlo así, ¿no? La idea es esa porque si hace para 15, para 20 en forma analítica es muy complejo. El mecanismo es encontrar la energía del nivel 1. Y luego ya, de acuerdo a la relación, recuerde que n es al cuadrado, por si acaso. Entonces, una vez que encuentre la energía 1, usted ya puede utilizar, si es la energía 7, elevado al cuadrado, entonces eso se multiplica, va a tener cuidado al hacer esa operación, que simplemente es algebraica, ¿ok? Ah, ya, ingeniero, muchísimas gracias, esa era mi duda. Muy bien. Por si acaso, el control práctico, les voy a mandar tipo apoyo, vale 30 puntos del examen. Es decir, es bastante nota. Sin embargo, hay una advertencia. Su trabajo tiene que ser original y no copia generalizado, porque copia generalizado para mí es fácil agarrar, solapar, eliminar. Entonces, no pierdan la oportunidad, porque es una oportunidad de estudio, ¿no es cierto? Usted tiene su cuaderno, trabajan, pueden consultar, que es diferente entre ustedes, ¿no? Pero no hacer lo mismo, digamos, ¿no? Esto hizo el profe, yo copio esto, yo copio esto, yo copio esto, no. Háganlo con su criterio de ustedes, ¿sí? Bien, el control práctico, el que se saque 100, equivale 30 puntos del examen y eso es bastante apoyo y un premio para el estudiante que trabaja, ¿ok? Entrado, ingeniero. Está bien, ingeniero. Sí. Muy bien. Si no tienen otras preguntas, conmigo esta mañana para terminar este ejercicio, ¿ok? Listo, Ok, ingeniero. ingeniero. Ya. Muy bien. Hasta mañana. Hasta mañana a todos, que la pasen bien.